El concepto en el que nos centraremos en esta ocasión es el sujeto de derecho. Empezaremos por conocer su definición, que nos dice que es un ente al cual se le imputan derechos y deberes. Es decir, es titular de derechos y destinatario de deberes. El término sujeto de derecho no solo incluye a las personas naturales. Al respecto, Enrique Barsi señala que al utilizar la palabra sujeto, referimos, como dice el Diccionario de la Lengua Española, a una persona innominada, es decir, cuando no se quiere declarar la persona de quien se habla, o cuando se ignora su nombre. Es por ello que el concepto de sujeto de derecho trasciende al de persona, que se limita solamente a un aspecto corpóreo y común, persona natural. Evidentemente, solo el ser humano es capaz de actuar como centro de atribución de deberes y de derechos. Teóricamente se entiende como persona individual a las personas naturales o físicas. Por otra parte, las personas jurídicas se les conoce como personas colectivas, aunque se debe tener en cuenta que la persona jurídica también hace referencia a seres humanos, porque su existencia se basa en las personas naturales que las componen, pues siempre hay personas naturales dentro de la persona jurídica. En ese sentido, se aprecia que la expresión sujeto de derecho es equivalente a ser humano. Es importante entender este concepto, pues un sujeto de derecho es un centro de imputación jurídica. El Código Civil reconoce 4 clases de sujeto de derecho. 1. El concebido, es decir, aquella persona por nacer. 2. La persona natural. 3. La persona jurídica. 4. Las organizaciones de personas no inscritas, asociación, fundación y comités no inscritos. Veamos cada uno de ellos en detalle, comenzando por el concebido. Considerando la importancia de estar dentro de la definición de sujeto de derecho, a fin de que se reconozca derechos, se han propuesto diferentes alternativas para determinar el momento en que comienza la vida de un individuo de la especie humana. Es así que existen teorías que señalan cuándo comienza la vida, con la finalidad de protegerla. En Perú tenemos la teoría de la concepción. Pese a que la concepción no está definida jurídicamente, no se entiende a la concepción como un momento único, sino que es todo un proceso biológico que se inicia con la fecundación, unión del espermatozoide con el óvulo y da paso a la formación del embrión. Entonces, es a partir de la concepción que se inicia la vida humana viable y que adquiere la categoría de concebido, gozando la protección jurídica como sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Es decir, el concebido es un ser humano, por ello es sujeto de derecho, y en ese sentido, el ordenamiento jurídico le reconoce derechos tales como la vida, salud, al nombre. En ese sentido, el numeral 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú señala que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. A su vez, el artículo 1 del Código Civil señala que la vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Otro ejemplo donde se puede apreciar los derechos del concebido es en el artículo 361 del Código Civil, al señalar que el hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución tiene por padre al marido. Con dicho artículo se aprecia que desde la concepción el sujeto goza del derecho de presunción de paternidad y con ello es pasible de beneficios, tales como el derecho a una pensión, herencia, apellido, entre otros. Enrique Barsi señala que el gran aporte de los romanos radica en el hecho de atribuir ciertos derechos a los que están por nacer, protección de sus derechos y determinación especial del status libertae. De una mujer esclava nacían hijos esclavos, pero de una mujer esclava que concebía siendo libre, nacía un hijo libre. Durante la Edad Media, el cristianismo sostuvo que la divinidad creaba el cuerpo y luego lo dotaba de alma. Luego evoluciona este pensamiento y se considera que tanto el cuerpo como el alma surgen inmediatamente de la concepción,
Por lo tanto, el concebido está protegido por el quinto mandamiento de las leyes de Moisés: no matarás, tomando en cuenta que éste no diferencia entre el hombre nacido y no nacido. El concebido deja de considerarse así en dos supuestos. 1. Con el nacimiento del sujeto, pues al nacer con vida se convierte en persona natural. 2. Con la muerte del concebido, por ejemplo, el aborto. Entonces, se puede apreciar que la normativa peruana señala que la vida humana comienza con la concepción y termina con la muerte. Y en ese proceso, por el solo hecho de ser humano, corresponde la protección del sujeto. El segundo tipo de sujeto de derecho es la persona natural, cuyo concepto, como recordaremos, está dentro del concepto de seres humanos. A su vez, la existencia humana comienza con la concepción y termina con la muerte. Todo ser humano es sujeto de derecho. El nacimiento es el hecho jurídico que le da la categoría de persona al ser humano. El cuestionamiento viene cuando toca preguntarse, ¿cuándo se considera que ha nacido? Al respecto, Juan Espinosa Espinosa, en su libro Derecho de las Personas, señala que el sistema que adopta el Código Civil peruano para determinar el inicio de la persona es el del nacimiento con vida, corriente denominada por la doctrina como de la vitalidad. Por otra parte, Marcial Rubio Correa se decanta por la posición de que se entiende por nacimiento a la separación del claustro materno que se realiza cabalmente al cortarse el cordón umbilical, por lo cual ese será el momento del nacimiento. Cabe señalar que esta posición es la comúnmente aceptada por la doctrina y jurisprudencia nacional. En ese sentido, ese es el inicio de la persona. Y por otra parte, la inscripción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil solo se hace con la finalidad de acreditar su nacimiento. Es decir, la inscripción en dicho registro no es constitutiva para adquirir la calidad de persona natural. Es importante determinar la condición del sujeto, si es persona o concebido, pues dependiendo de ello tienen diferentes deberes y derechos. Jean-Paul Sartre decía que el hombre no es otra cosa que su proyecto. Él no existe sino en la medida que éste se realiza. Entonces no es otra cosa que el conjunto de sus actos, otra cosa que su vida. El derecho de la persona busca la conservación de la persona, su libre desenvolvimiento y su dignidad. En ese sentido, se aprecia que nuestro ordenamiento jurídico le otorga una pluralidad de derechos a las personas, los cuales se encuentran recogidos en el Código Civil. Al respecto, Juan Espinosa Espinosa propone una clasificación de los derechos de las personas. 1. Derechos psicosomáticos. Derecho a la vida. Derecho a la integridad. Derecho a la salud. 2. Derechos tutelares del desenvolvimiento de la persona. Derecho a la libertad, derecho a la identidad, derecho al honor, derecho al secreto, reserva o vida privada, derecho a la imagen y a la voz. Por otra parte, la persona jurídica es un sujeto de derecho colectivo, pues está conformada como una pluralidad de sujetos, pero que finalmente es entendido como una unidad, la persona jurídica. A esta organización se le atribuyen derechos y obligaciones. El Estado otorga a las personas jurídicas identidad y capacidad legal propia a través de la inscripción en un registro, registros públicos. Artículo 77 del Código Civil señala que la existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley. Es decir, la personalidad jurídica constituye una entidad independiente que se separa de sus miembros y de quien la creó, y que tiene la condición de sujeto de derecho. La separación de la persona jurídica de sus miembros supone que actúa aquella, es decir, la empresa o asociación. Asimismo, existen también organizaciones de personas no inscritas, por lo que podemos decir que podemos separarlas en dos grupos, tal y como pueden observar en el gráfico: las personas jurídicas inscritas y, por otro lado, las organizaciones de personas no inscritas. Entre estas últimas se encuentran las agrupaciones de personas que actúan conjuntamente con fines no lucrativos, pero que no han cumplido con la formalidad de su inscripción registral ante el registro de personas jurídicas.
No obstante, el ordenamiento jurídico, es decir, el Código Civil, les reconoce a dichas personas jurídicas como sujetos de derecho y por ello son centro de imputaciones de deberes y derechos. El motivo es que al carecer de inscripción no se podría individualizar la responsabilidad de este sujeto de derecho para que la atribución se dirija estrictamente a éste. Es así que el Código Civil permite que sus decisiones se regulen a través de 1. Su ordenamiento interno. 2. Su administración a través del acuerdo de sus miembros. Siempre dentro de los alcances y finalidad de la asociación. Los actos realizados por quienes representan a la asociación no inscrita deben realizarse según los acuerdos tomados por los asociados. En este tipo de organizaciones no inscritas, las obligaciones son asumidas solidariamente por los asociados que la vincularon, en dicha obligación, aun cuando no fueron sus representantes. Al respecto, el Código Civil reguló este tema, organizaciones no inscritas, considerando que en la realidad peruana existen muchas de estas organizaciones sin inscripción interactuando en la sociedad. En ese sentido, se evidenció la necesidad de regular normativamente la actividad creadora de relaciones jurídicas. Las entidades que el Código Civil acepta como no inscritas son las asociaciones, fundaciones y comités. Los artículos que recogen la regulación de cada una de ellas son los siguientes. Veámoslos. Asociación no inscrita. Se regula por los acuerdos de sus miembros. Artículo 124. El ordenamiento interno y la administración de la asociación que no se haya constituido mediante escritura pública inscrita se regula por los acuerdos de sus miembros, aplicándose las reglas establecidas en los artículos 80 a 98. En lo que sean pertinentes. Dicha asociación puede comparecer en juicio representada por el presidente del Consejo Directivo o por quien haga sus veces. Fundación no inscrita. Se debe realizar las acciones para lograr su inscripción. Artículo 127. Si por cualquier causa el acto constitutivo de la fundación no llega a inscribirse, corresponde al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, al Ministerio Público o a quien tenga legítimo interés realizar las acciones para lograr dicha inscripción. Comité no inscrito. Se rige por los acuerdos de sus miembros. Artículo 130. El comité que no se haya constituido mediante instrumento inscrito se rige por los acuerdos de sus miembros, aplicándose las reglas establecidas en los artículos 111 a 123 en lo que sean pertinentes. El comité puede comparecer en juicio representado por el presidente del Consejo Directivo o por quien haga sus veces. Esperamos que el presente material audiovisual referido al sujeto de derecho haya sido enriquecedor en tu aprendizaje. Te invitamos a seguir revisando todos los materiales preparados para el curso.